Ok, entonces vamos a continuar con lo que son los modelos probabilísticos, eh, donde ya hemos visto, ¿no? Las pasadas dos clases, los métodos en sí matriciales, ¿no? La mayoría son matriciales, tal vez hay alguna demostración, pero lo más adecuado en estos métodos probabilísticos, justamente según su paralelo, es ver en temas matriciales, ¿ya? Entonces vamos a ver en esta clase dos ejercicios, los cuales nos muestran diferentes casos que podemos tener. En este caso, el primer ejercicio nos va a plantear esto, ¿no? Donde se dice, ¿no? Que en hospital compra agujas hipodérmicas, ¿ya? La siguiente distribución probabilística representa la demanda de dicho producto semanalmente, ¿ya? Entonces se les da una tabla con la demanda, donde aquí tienen sus rangos y aquí está la probabilidad de cada rango, ¿no? Si hay una demanda de 100 a 300, tiene una probabilidad de 0,28 y así, ¿no? De 300 a 500, 0,35, de 500 a 700, 0,25, de 700 a 900, 0,2. ¿Ya? Después nos dice que si el índice o tasa de retención es de un 15% semanal, el costo de ordenar la compra de un stock es de 180 bolivianos, el precio unitario es de 3 bolivianos y existe 52 semanas al año, ya con un tiempo de retraso de 2 semanas. Se va a determinar la tabla de probabilidades de riesgo de déficit interpolando y el costo total de inventario anual, ¿ya? Si recuerdan, por ejemplo, en la clase que vimos un ejercicio similar donde igual les está hablando en cuántas semanas, por ejemplo, hay en el año, que hemos visto en nuestra clase 6 del paralelo, eh, ahí nos indicaban 50, ¿no? En este caso, al ser un hospital, no, no se considera también, digamos, ¿no? Los feriados, se considera los fines de semana, o sea, hay atención prácticamente normal en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, en este hospital es de esta forma. Se va a considerar casi todos los días del año, por no decir todos, ¿no? 52 al año, en realidad el año tiene 52 punto y pico semanas, pero redondeando 52 semanas anuales, ¿no? Es decir, todo el año de corrido, por eso 52. En cambio, si se acuerdan del ejercicio pasado, entonces teníamos 50 semanas al año, ¿no? Porque ahí tal vez estaba considerando que hay feriados, que hay fines de semana, que hay ese tipo de acontecimientos que hace que el año tenga menos semanas, ¿no? Entre comillas. Entonces, en este caso, al ser un hospital se está considerando 52 semanas, ¿ya? Después todos los datos que necesitamos están acá, tanto en la tabla como, ¿no? En la tasa de retención, el costo de comprar el stock, el precio unitario, el tiempo que hay en el año y si hay un tiempo de retraso, ¿no? Entonces, vamos a verlo ahora justamente acá, donde es este de acá, ok, aquí, ya, listo. Ya, entonces vamos a ver el ejercicio de esta forma. Aquí está, ya. Entonces aquí está la demanda, aquí está en semanas esto, ¿no? En tiempo de 2 semanas. Después acá, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Recuerdan que el C sub 3 se calcula de C sub 1 por I, ¿ya? Eso va a ser C sub 3. C sub 2 va a ser 180, que nos han dicho, ¿no? El costo del stock, de pedir el stock. Y C sub 1 es el precio unitario, ¿ya? Entonces, de estas jeringas, ¿ya? Esas jeringas son las que le ponen, ¿no? Justamente para colocar una inyección y demás. Son esas jeringas desechables, ¿ya? Y el dato adicional que se nos está dando es justamente este, ¿no? De que el año en este caso va a tener 52 semanas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es armar, en base a la tabla que nos han dado, vamos a copiar los datos acá. Vamos a hallar los D sub I y los D sub I por P sub I, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hallar eso? Si recuerdan, era simplemente hallar los valores que están justo al medio, ¿no? Entre 100 y 300, 200.
Entre 300 y 500, 400. Entre 500 y 700, 600. Y entre 700 y 900 va a ser 800, ¿verdad? Listo. Y esto simplemente es la multiplicación de este por este va a venir acá, este por este va a venir acá, este por este va a venir acá y este por este va a venir acá. ¿Listo? Aquí podemos hallar los totales donde, bueno, sabemos que las probabilidades siempre nos va a dar 1. Sabemos de aquí, bueno, es simplemente la suma y este valor de acá que es el que nos va a interesar es el d sub s, ¿ya? Que está marcado aquí con un bloc de notas, eh, donde nos va a ser útil para más adelante, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente, bueno, de hallar justamente la tabla de riesgo de déficit interpolando, ¿ya? Entonces lo que necesitamos primero que es hallar Q, que es la cantidad óptima, ¿ya? Entonces va a ser utilizando esta fórmula donde aquí está anotado, ¿no? Que estamos utilizando de esta parte, ¿no? C sub 2, C sub 3, el ds es lo que estamos hallando acá, ¿ves? 2 por C sub 2 por ds sobre C sub 3 y hallamos su raíz cuadrada. Listo. Una vez hemos hecho eso, recién nos vamos a esta tablita de acá, ¿ok? Donde hay un tiempo de retraso, si se acuerdan, ¿no? Aquí está el tiempo de retraso. L es de 2 semanas, entonces por lo tanto nos vamos a basar en esas 2 semanas. En este tipo de ejercicios manuales, como les dije, esa clase es lo más normal es poner 2 semanas, ¿no? Porque no es ni lo más sencillo que, digamos, pusiéramos un tiempo de retraso de 1 semana o que pusiéramos algo más complicado, hacerlo al menos manualmente, que sea de 3 semanas o de 4 semanas. Imagínense, o sea, eso va a hacer que esta tabla de acá crezca demasiado, digamos, ¿no? Imagínense, con 2 semanas es esto, pero al hacerlo de 3 semanas podría ser mucho más larga, ¿ok? Entonces, en este caso, al ser de 2 semanas, mantenemos algo similar a lo que hemos visto y es lo más probable que les pregunten, ¿no? En caso de que entrara un ejercicio similar, de 2 semanas, ¿ya? Entonces, ¿de dónde vamos a partir? De los D sub I, ¿no? Recuerda, ¿no? Que esta cantidad que estoy anotando acá con rojo es auxiliar, ¿ya? De esto no deben anotarlo en el examen ni en los ejercicios que hacen, es simplemente auxiliar. Porque va a ser cuántas veces se va a dar ese caso. Por ejemplo, 400, ¿cuántas veces se va a dar? Ese caso es una vez. O sea, es sumando 200 más 200. ¿Por qué 2 veces? Porque son 2 semanas. O sea, en 2 semanas, en la primera semana puede que la demanda sea de 200, la demanda promedio sea de 200, y la segunda semana también la demanda promedio sea 200, ¿ok? Eh, como es 200, 200 da igual, ¿no? ¿Cuál pase primero? Porque es la misma demanda. Entonces no hay problema. Pero cuando sea, por ejemplo, 600, ¿qué puede pasar? Hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? Que la primera semana sea 400 y la segunda sea 200. O bien que la primera sea 200 y la segunda 400, ¿ok? Y por ejemplo, para 800 sería algo similar, no habría ya tres opciones. Que, por ejemplo, la primera sea 400, perdón, aquí está, sea 400 y la segunda sea 400. O que la primera sea 200 y la segunda 600. O que la otra opción sería que la primera sea 600 y la segunda 200, ¿ya? Entonces aquí son cuántos casos se van a dar. En este caso, en los de sub i es simplemente ir viendo, ¿no? ¿Qué números se van dando? Obviamente yo no he anotado aquí, por ejemplo, si el 800 se da 3 veces, o sea, si yo sumo, por ejemplo, 200 más 600, me da 800, ¿verdad? O sea, lo anoto. Pero digamos que yo sumo 400 más 400, también me da 800. Y si se dan cuenta, no he anotado el 800 2 veces, no, 3 veces en este caso. Simplemente una vez. Este 3 lo que hace referencia es cuántas posibilidades hay de que sume igual a 800, ¿ok? O sea, que sume 200 más 600 o 400 más 400 o 600 más 200, ¿ya? Entonces, así para todos los casos de acá, o sea, cuántas veces se va a dar esa suma, ¿no? Y si llegamos, por ejemplo, al final, para 1600 sería que la primera semana sea 800 y la segunda 800, ¿no? 800 más 800, 1600, anoto acá. Ya, entonces para hacer esta tabla de la distribución probabilística hay que partir de los D sub i. Ya partimos de ahí. Una vez hemos hecho eso, podemos llenar esto de acá, los P sub i. Los P sub i es bajo la misma lógica. Lo que deberíamos hacer nosotros es decir, bueno,
Para este caso, solo hay una opción. Entonces, esa opción es que sea la primera semana 200 y la segunda semana 200. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Es 0,28. 0,28 la primera semana y que sea 0,28 la segunda semana va a ser 0,28 por 0,28, ¿verdad? Aquí está la fórmula, lo que estoy haciendo. Ven aquí, 0,28 por 0,28 va a ser 0,0784, ¿ya? Eh, ahora, por ejemplo, para el segundo caso. En este caso dice que hay dos tipos para llegar a 600. Entonces, en las probabilidades va a pasar esto. Que la primera semana sea 200 y la segunda semana sea 400, ¿no? Entonces, la probabilidad de la primera semana es esta y la probabilidad de la segunda semana es esta. O sea, probabilidad de primera semana y la probabilidad de esta segunda semana. Eso me suba 600, ¿ok? O la otra opción, ¿cuál es? O la otra opción es que la primera semana sea 400 y la segunda semana 200, ¿ya? Entonces, en eso que estoy haciendo énfasis en el y en el o, es como se debe tratar a un operador. O sea, si digamos decimos y, va a ser una multiplicación. Si decimos o, va a ser una suma, ¿ya? Entonces, yo estoy diciendo la primera semana 200 y la segunda semana 400. O la segunda semana 400 y la segunda semana 200. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí está en la fórmula lo que estoy hablando. ¿Ya? Que casi ya estoy tomando y diciendo y, en realidad voy a anotar por, o va a ser más y va a ser otra vez por. ¿Listo? Hacemos la operación y calculamos. Aquí está. Y lo mismo haríamos para este caso. Digamos aquí tres posibilidades para hallar 800, ¿me entienden? ¿Cómo hemos hecho eso? Decimos aquí ya va a haber estas tres probabilidades se van a manejar. Donde ahí diríamos, bueno, a ver, la primera semana puede ser 400 y la segunda 400. O la primera semana 200 y la segunda semana 600. O la primera semana 600 y la segunda semana 200, ¿ya? Entonces de esa forma hacemos los cálculos considerando esas i's y esas o's como multiplicaciones o sumas y hallamos el resultado. Y así en este caso habría cuatro valores, por ejemplo, donde ya estaríamos considerando las cuatro y haciendo las cuatro. En realidad aquí habría estaríamos agrupando de a dos, pero serían cuatro sumas, ¿ok? Esto más esto más esto más esto, ¿me entienden? Entonces, es como nosotros vamos a ir hallando estas probabilidades. Y así para todo lo de abajo, ¿ya? Entonces, para esto sirve esta nota auxiliar, ya que si a ustedes les falla, la suma de todas estas probabilidades también debería dar uno. Si ustedes ven que les da diferente a uno, es que aquí, por ejemplo, tal vez están considerando de más o de menos las operaciones. En este caso, por ejemplo, en el penúltimo nos dice que hay esas dos posibilidades, entonces ustedes deberían considerar que aquí también hay esas dos posibilidades, ¿no? Por ejemplo, para este caso sería simplemente para hallar 1400 que la primera sea 600 y la segunda 800 o que la primera sea 800 y la segunda semana 600, ¿ya? Entonces así es donde se multiplica esto. Listo. Entonces una vez hemos hallado esto, ya podríamos hallar estos intervalos. Estos intervalos, ¿cómo los vamos a hallar? Considerando esta demanda promedio que tenemos acá, ¿ya? Bajo esa demanda promedio, por ejemplo, acá si se dan cuenta, hemos hallado que era 200. Del 100 al 200 hay 100 números de diferencia, ¿verdad? De aquí lo mismo, ¿no? Del 200 al 300, ¿no? Entonces, aquí podríamos considerar algo similar, ¿no? Le restamos 100 acá y le sumamos 100 acá. Entonces, 300, 500, ¿no? Para el 600 lo mismo, ¿no? El rango que está dentro del 600, el 500 y el 700, ¿no? 700, 900 y así hasta el final, donde de 1600 menos 100 va a ser 1500 más 100, 1700, ¿ya?
O sea, ¿cuánto le vamos a dar de separación acá? Es justamente bajo la tabla que nos han dado al principio. ¿Ya? Si aquí, por ejemplo, si recuerdan el ejercicio pasado que hemos visto era 50, creo, de diferencia, ¿no? Entonces acá también hemos considerado restarle 50 y sumarle 50. En este caso es 100, entonces hemos sumado y restado 100 en base a esto. Una vez hemos hallado esto, entonces ya fácilmente podemos hallar el DI por P sub I, ¿no? Hacemos las operaciones, sumamos y nos va a dar el D sub L, ¿ya? Eso también vamos a necesitar para hacer los otros cálculos. Eh, Después nos vamos acá, ¿ya? Donde finalmente vamos a hallar la tabla de probabilidades de riesgo de déficit interpolado. Entonces, aquí si se dan cuenta, esto igual que está con rojo es auxiliar. Un rango auxiliar 1, el 2 y un rango total, ¿no? Donde el rango auxiliar va a ser 16. ¿Por qué 16? Porque vamos a partir de, si no me equivoco, de acá, ¿ya? Del 884, este D sub L lo vamos a ubicar en esta tabla que acabamos de hacer, ¿verdad? Donde el 884, ¿dónde estaría? Justo entre este intervalo, ¿no? Entre el 700 y el 900. Dentro del 700 y el 900 estaría el 884, ¿verdad? Entonces, del 884 al 900, ¿cuánto faltaría? Faltaría 16, ¿ya? Entonces, este rango auxiliar. Esto, como les digo, lo que está en rojo no lo anotan ustedes en un ejercicio en papel, ¿no? Simplemente es una nota auxiliar que ustedes se pueden hacer, donde diciendo, bueno, ya ese rango es 16. Después voy a tener otro rango que es justamente cuánto hay de separación entre el D sub I, la demanda promedio, y estos valores, ¿no? Del 700 al 800 o del 800 al 900 hay una distancia de 100, ¿ya? Y finalmente el rango total que es de todo este rango, ¿no? De 700 a 900 hay 200 de separación. Listo. Entonces con esos datos voy a partir para hacer todos los cálculos de acá. Entonces primero aquí anotamos 884, ¿ok? Que es el de sub L. De ahí vamos a partir. Una vez hemos partido de ahí, que está justamente en esta fila, ¿no? Que está entre 700 y 900, vamos a ir anotando los de sub I que estén por debajo. 1000, 1200, 1400, 1600, ¿no? 1000, 1200, 1400, 1600. Y finalmente acá va a ir el rango mayor. O sea, de acá de 1600, el que le seguiría sería este 1700, ¿ya? Listo. Entonces ahí ya hubiéramos anotado todo eso. Y este es ese que es la existencia de seguridad, va a ser simplemente ir restando 884 al valor que está aquí. O sea, 884 menos 884 va a ser 0, ¿verdad? 1000 menos 884, 116, 1200 menos 884 va a ser 316 y así, ¿no? Hasta llegar al final donde 1700 menos 884 va a ser 816, ¿ya? Entonces así llenaríamos esta parte. Ahora, para hallar la probabilidad de riesgo de déficit de estas probabilidades, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es simplemente partir con esta fórmula de acá, ¿ya? Recuerdan que lo hemos visto en la otra clase, ¿ya? Entonces, en base a esa fórmula, nosotros vamos a hacer los cálculos. Por ejemplo, para este, para hallar esta probabilidad que he hecho. He hecho el mismo despeje que está acá, solo que en el primer caso que vamos a hacer el cálculo de esta fórmula, va a ser en base a qué? Va a ser en base a, por ejemplo, vamos a agarrar todo esto, lo vamos a copiar acá para que me entiendan. Aquí y acá, digamos, ¿ok? ¿Yo qué estoy haciendo? Si se dan cuenta, por ejemplo, para hallar este, para hallar estos valores de acá, estos valores de acá, aquí, ya. Por ejemplo, para este, ¿qué he hecho? La fórmula nos dice, bueno, el rango total, el rango auxiliar, ¿verdad? Que sería 100, P sub I sobre 100, igual a la probabilidad que tenemos en este escalón, o sea, en 1000, esta es la probabilidad que tenemos, ¿verdad? 0.2422 sobre
200 es el rango total, ¿verdad? Así hemos hecho para estas probabilidades de acá. La única que cambia, digamos, la fórmula, o sea que va a cambiar, por ejemplo, este valor de acá, va a ser este de acá, ¿ven? Si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del 884. No estamos partiendo del 800, si se dan cuenta, ¿no? Porque si partiéramos del 800, yo digo, mi rango total va a ser 100. Perdón, mi rango auxiliar va a ser 100. Pero en este caso, mi rango auxiliar va a ser, ¿cuánto? 16 simplemente. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros estaríamos haciendo que es, en la fórmula sería aquí 16, ¿ya? Y en esta parte de acá, nosotros tendríamos la probabilidad de acá 0,2625. Entonces aquí 0,2625, ¿ya? Después esto se va a mantener tal cual. Entonces si hacemos el despeje nos va a quedar de esta forma y nos va a quedar de esta forma, 2625, ¿ya? Y bueno, aquí sería 0,2, ¿no? 0,21 si quieren, que está tal cual como estamos haciendo en esta parte, ¿ya? Entonces, para este primer caso, sí. ¿Por qué? Porque justamente no estamos partiendo del 800 entero, sino del 884. Entonces, este rango de acá es el que va a cambiar y vamos a hacer la interpolación acá. Por eso se llama interpolado, ¿ya? Entonces, hacemos el despeje del P sub i, hacemos la multiplicación y nos va a salir esto. Para los demás casos, hacemos tal cual como hacemos aquí, ¿ya? Lo único que iría variando, digamos, por ejemplo, para este caso, ¿qué va a ser? Para este caso, lo que va a variar es esta probabilidad. Lo de aquí abajo se va a mantener. Y aquí está la fórmula, ¿no? Se mantiene tal cual, las mismas casillas y esta probabilidad es la que está cambiando, ¿ya? Y así hasta el final. Una vez hemos hallado eso, recién vamos y nos vamos a las casillas de acá, ¿no? Por ejemplo, esta de acá nos va a decir, bueno, tenemos 0,48. ¿Qué va a ser? ¿De dónde está saliendo este 0,48? Fácil. De las sumas del P sub i que hemos hallado, o sea, para el primer caso, ese P sub i, más todas las probabilidades que estén por debajo de 884. O sea, esta probabilidad, esta. Listo. Después, el siguiente caso, lo mismo, ¿no? Partimos de la probabilidad que hemos hallado y a ese le sumamos todas las probabilidades que estén por debajo ¿de cuánto? De 1000. De 1000, ¿no? Entonces esta probabilidad 1, 2, 3, ¿no? Más eso. Y así hasta el final. Vamos a llegar a este que simplemente va a ser esta probabilidad. ¿Por qué? Porque abajo de 1600 ya no hay nada, ¿verdad? Entonces simplemente va a ser esa probabilidad. Y la última, que es de 1700, va a ser automáticamente 0. ¿Ya? Automáticamente. O sea, la última que les quede va a ser automáticamente 0. Estaríamos calculando para las primeras 5, como hemos calculado aquí estas probabilidades, estas 5. Entonces lo mismo acá. ¿Ya? Listo, ahí ya tendríamos la tabla de probabilidades de riesgo de déficit interpolando. Y para el inciso B, tendríamos la existencia de seguridad promedio que va a ser ¿qué? Esto de acá, ¿no? La demanda promedio máxima, digamos, de esta distribución probabilística, de esta tabla, que es 1600, menos el D sub L, que es 884. Nos va a quedar 716. ¿Ya? Aquí está la fórmula. Y bueno, entonces los costos semanales, vamos a usar esta fórmula que igual está aquí en el Excel, ¿no? De donde estoy tomando, qué casillas estoy tomando, que es todo esto, aquí está, esto también estoy utilizando el SBS y demás. Y listo, ahí tendríamos semanal. Si quisiéramos el dato anual, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos por cuántas semanas, por 52. ¿Ya? Listo. Entonces, no sé si tienen dudas, consultas de este ejercicio. Ya, creo que nada, ¿no? Ya hemos visto, es simplemente repasar. Tal vez lo más complejo es esta parte de las probabilidades, que es simplemente hacer este despeje que está acá. Y esta parte que es solamente sumas, si se dan cuenta son sumas, nada más. Ya,
Eh, Pasemos con el segundo ejercicio entonces. Que está justamente acá. Listo. Entonces, ese es el segundo ejercicio, ¿no? Nos habla y nos dice que hay una empresa que se encarga de comprar y vender televisores. El costo normal de un televisor es de $350 por unidad. Si no se encuentran unidades en el almacén, se pueden realizar un pedido extraordinario a un costo de $450 por unidad. El costo de almacenamiento por televisor es de $150 por año. La siguiente distribución probabilística muestra una demanda de televisores por mes, ¿no? Entonces nos muestran esta tabla donde está, ¿no? La demanda de, en este caso, bueno, aquí he usado la misma tablita, aquí debería ser de televisores. A ver, déjame arreglar esto un ratito. Aquí debería ser de televisores. Ok, televisores. Ok, ya, de televisores. Visores, perfecto. Ahora sí, listo. Ya. Ahora sí, ¿no? La demanda de televisores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el anterior caso, justamente estaba usando la misma plantilla, era de, si recuerdan, de automóviles, ¿verdad? Pero en este ejercicio de automóviles nosotros hemos visto la matriz de utilidades, ¿no? Utilidades promedio, o sea, las ganancias, digamos, o cuánto estaríamos ganando en realidad por vender automóviles. Pero ahora en este caso se nos está pidiendo, bueno, se ofrece un servicio de entrega a domicilio, el cual tiene un costo de $10, y el inciso A nos dice que determinemos la matriz de costos y costos esperados, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia con el ejercicio que hemos visto, esa clase, ¿no? Donde hemos visto las utilidades y utilidades esperadas, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia. Y como función del estado del sistema de alternativa de decisión, y el inciso B determina la política de pedido óptimo de televisores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver justamente eso. Aquí. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos justamente aquí la demanda de televisores. Aquí igual se me fue. Televisores. Ok. Aquí. Vamos a corregir todo esto de una vez. Entonces aquí vamos a ver todo lo que son las demandas de televisores y cómo estamos haciendo esto, ¿no? Entonces aquí nos dan la demanda y nos dan los detalles, ¿no? De cuánto me va a costar el costo normal de este televisor, costo penalizado y el costo de almacenamiento y costo de entrega, ¿ya? Toda esa información nos han dado en el ejercicio. El costo normal es 350, o sea, si yo hago el pedido del televisor por unidad me va a costar 350. Pero digamos que hay una demanda de más televisores y yo no he hecho el pedido, puedo hacer un pedido extraordinario y decir, bueno, que me lo manden, pero ahora ya no me va a costar 350, sino 450. ¿Ya? Después, este es el costo de almacenamiento. ¿Ya? Recuerden que en el ejercicio nos dieron 150 al año. ¿Ya? Al año. Pero este ejercicio está haciendo énfasis en meses. ¿Ya? O sea, al mes puedo vender cero, uno, 2, 3 o 4 televisores, ¿ok? Entonces, el costo de almacenamiento mensual va a ser 12.5, ya no 150. Recuerden que 150 estaba en años, entonces 150 entre 12, 12.5. Y finalmente el costo de entrega, esto igual es por televisor, ¿no? O sea, el costo de entregar un televisor va a ser de $10, ¿no? O sea, eso va a correr por la cuenta de la empresa, entonces la empresa va a gastar esos $10. Entonces aquí estamos hablando de costos, si se dan cuenta, no estamos hablando de utilidades. En el ejercicio de utilidades nosotros hemos visto, ¿no? ¿Qué pasaría si vendo a tal precio o qué pasa si vendo con un costo penalizado, digamos, no me costó comprar tanto, entonces ya no voy a ganar tanto, digamos, no voy a ganar menos. Pero en este caso no se habla de eso, no queremos saber cuánto vamos a ganar, simplemente cuánto vamos a gastar. Ya es muy diferente. Entonces, partimos de acá, de esta tabla que ya si recuerdan es la misma, es similar.
Aquí nos damos las demandas que van a ser igual a las políticas, o sea, esto siempre va a ser de la misma dimensión, ¿ya? Si son eh, cuatro o cinco valores en las filas, también van a ser en las columnas, ¿ya? Con los mismos valores. ¿Por qué? Porque vamos a hacer énfasis en eso, ¿no? En que si piden cero y yo no pido nada, entonces no pasa nada, ¿ok? Y eso va a ser en el primer caso, ¿no? Si yo no pido ningún televisor, o sea, yo soy una empresa que importa televisiones, o sea, yo trabajo en una empresa que importa televisores. Y si yo no pido que me manden esos televisores y yo no vendo nada, entonces, ¿qué estaría pasando? No me estaría costando nada, ¿verdad? Porque no estaría no estaría pagando por esa unidad, tampoco estaría pagando almacenamiento o estaría pagando un costo de entrega, ¿verdad? O sea, no me costaría nada. Si yo no pido nada y no hay demanda de eso, entonces por lo tanto, ¿cuánto va a ser? Va a ser cero, ¿ok? Aquí vendría el cero. Pero ahora, qué pasa si, qué pasa en este caso, ¿no? O sea, yo lo que les recomiendo en este tipo de matriz, o sea, ya sean costos o sea en utilidad, háganlo por partes. O sea, yo en el anterior ejercicio, por ejemplo, les marqué por colores, ¿verdad? Donde la diagonal era verde, porque primero voy a hacer eso, primero voy a hacer esta diagonal, después voy a hacer la parte de arriba de la diagonal y después la parte de abajo de la diagonal, para que los cálculos sean más fáciles de hacer, ¿ya? Porque los cálculos que se hacen según el color son bastante similares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en la diagonal que voy a hacer, ¿qué pasaría si yo pido un televisor y me lo mandan? ¿No? Me lo mandan el televisor, yo lo vendo, ¿cuánto me está costando? ¿Y cuánto me está costando vender, no? Porque, ok, yo me costó 350, pero además debo agregar que el costo de la entrega, ¿no? Entonces aquí se va a hacer cuánto? 350 más el costo de la entrega que es 10, 360, ¿verdad? Entonces estaría algo así. Donde justamente estoy sumando eso, 350 más $10 de la entrega, 360. Ahora, ¿qué pasaría si yo compro dos y vendo los dos? Por lo tanto, va a ser dos veces lo mismo, ¿me entienden? Voy a vender dos teles y voy a hacer dos entregas. Entonces, 360 por por dos va a ser 720. Lo mismo para tres, ¿no? Si yo tengo tres televisores y vendo los tres, entonces me va a costar 350 cada televisor y además voy a tener un costo de entrega de 10 por cada televisor. Entonces va a ser 360 por 3 y aquí lo mismo, ¿no? 360 por 4 porque he pedido 4 pero he logrado vender esos 4. ¿Ya? Listo, hasta ahí creo que no hay mucha confusión. Entonces, una vez ustedes hagan ese diagonal, ya sea en costos o ya sea en utilidades, eh, no va a haber problema. ¿Ya? Entonces, hagan eso primero y después pásense ya sea a la parte superior o a la parte inferior de esa diagonal y hagan los cálculos según lo que hay aquí. Por ejemplo, en estos casos, ¿qué va a haber? Va a haber una política menor que una demanda, ¿me entienden? Por ejemplo, aquí uno, va a haber una política ya de dos, ¿me entienden? Entonces, eso vamos a hacer primero. En este caso, ¿qué pasa? Yo eh, yo compré aquí cero, cero, ¿verdad? No pedí ningún televisor, pero tengo un cliente que me exige la demanda de un televisor. Entonces, por lo tanto, yo hago un pedido extraordinario, o sea, con sobreprecio de 450 y además debo hacerle la entrega, ¿verdad? Porque ya, ok, me lo ha pedido, pero también tengo que entregar. Entonces, por lo tanto, más 10. Entonces, 450 más 10 va a ser 460, ¿verdad? Después, en el 2, ¿qué pasaría? Lo mismo, yo no pedí ninguna televisión, pero me están demandando dos. Entonces va a ser dos teles por ese costo de 460. Aquí también, tres televisores por 460. 3 por 460 y aquí va a ser 4 por 460. ¿Me entienden? Entonces sería de esta forma. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría? Si logré pedir un televisor a precio normal, pero me están pidiendo dos televisores. O sea, si alcanzo a costear uno a precio normal, pero debo hacer un pedido extraordinario de cuánto? De un televisor
con sobrecoste, ¿no? De 450. Entonces va a ser uno de 350 más su costo de entrega y más uno de 450 con su costo de entrega también. Aquí sería que tengo uno y voy a agarrar ese uno, lo compro a 350 y con un costo de entrega de 10 y después compro dos televisores, los cuales son con sobreprecio, ambos de 450 más 10. Entonces voy a tener acá 350 más 10 más 450 más 10 más 450 más 10. ¿Me entienden? Dos televisores con sobrecoste y otro sin sobrecoste. Aquí, un televisor con precio normal y tres televisores con sobrecoste. Aquí lo mismo, ¿no? Dos televisores, precio normal y tendría que pedir un televisor adicional con sobrecoste. Aquí dos y dos, dos precio normal, dos con sobrecoste. Entonces en todos estos, hasta acá, que es tres televisores precio normal y un televisor adicional con sobrecoste, y obviamente a cada televisor lo que habría que hacer es sumarle 10 porque cada televisor me va a costar $10 enviarlo. ¿Ya? Entonces, esa sería la parte de aquí arriba. De todas formas, las fórmulas se las voy a dejar en el Excel, si es que no han comprendido muy bien eso, pero en base a simplemente contar, ¿no? O sea, yo tengo un televisor disponible y me tengo una demanda por encima de lo que yo he pedido, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a tener que hacer pedidos de sobrecoste. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo contrario, ¿no? O sea, yo voy a pedir por demás, pero mi demanda siempre va a ser menor. Por ejemplo, si yo pido uno, mi demanda va a ser cero. Si pido 2, va a ser cero. O bien va a ser uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo pido un televisor, pero no tengo demanda de ese televisor, entonces yo le he comprado a un costo normal de $350, pero al no tener demanda, voy a tener que almacenarlo. El precio de almacenamiento por unidad mensual es de cuánto? De 12,50 centavos de dólar. ¿Ya? Por lo tanto, 350 más 12.5 va a ser $362.5. Lo mismo pasaría acá, ¿no? O sea, yo voy a tener ahora dos televisores y de cada televisor, además de que me han costado 350 cada uno, o sea, 700 de dos, voy a tener que sumar un costo de almacenamiento por cada uno. O sea, de dos televisores sería 12.5 más 12.5, ¿verdad? Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? 725. Y así procedemos para, ¿qué pasaría, no? Tengo tres televisores, los compro a precio normal, pero los tres los almaceno, entonces sumo todo eso, me va a dar 1087.5. Compro cuatro, lo mismo, no vendo ninguno, entonces el costo de cada uno es 350 y el costo de almacenamiento es 12.5. Entonces sumo cuatro veces el costo normal y sumo cuatro veces el costo de almacenamiento. Ahora acá, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Dice, bueno, yo he pedido dos a precio normal, pero solo estoy logrando vender uno. Entonces, si digo, bueno, ya, compré dos. 350 el primero y 350 el segundo, son 700, ¿verdad? Después, eh, uno estoy guardándolo, o sea, me va a costar 12.5 guardarlo. Y otro voy a hacer la entrega, que me está costando 10. Entonces 350 más 350 más 12.5 más 10 va a ser 722.5. Aquí pasa lo mismo, he comprado 3, pero solo tengo demanda de uno, entonces me guardo 2 y vendo uno. Entonces, todos a costo normal obviamente, pero con la diferencia de que 2 voy a almacenar y uno voy a vender. Aquí lo mismo, 3 voy a almacenar, uno voy a vender. Aquí 3 voy a almacenar, perdón, uno voy a almacenar y 2 voy a vender. Aquí 2 voy a almacenar y 2 voy a vender. Y aquí voy a almacenar uno y voy a vender 3. ¿Ya? Entonces ahí es donde justamente se hacen esas sumas que están en las fórmulas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con qué estoy sumando? Está acá. ¿Ya? Listo. Bueno, aquí si se dan cuenta hemos copiado las probabilidades que nos dan al principio y después, a ver, perdón, esto de aquí antes de seguir avanzando. Vamos a hacer la corrección de esto, que es, todos son
televisores, ¿no? Demanda de televisores, ok. Ok, televisores, televisores. Ya. Ahora, ¿cómo hallamos estos valores promedio, ¿no? Recuerden que esta matriz es de costos y costos esperados. Estos son los costos esperados, ¿no? O las esperanzas, digamos. Entonces, va a ser cómo se va a hallar, es simplemente agarrar el valor y multiplicarlo por la probabilidad que tiene. 0 por 0.14 más 40 por 0.25 más 920 por 0.3 más 1380 por 0.21 más 1840 por 0.1 va a ser igual a, aquí tenemos, ¿no? 864. Y hacemos lo mismo para cada uno, ¿no? Hasta el final. Aquí están las fórmulas que estoy agarrando, que estoy sumando, que estoy multiplicando, ¿no? Listo. Entonces ahí acabaría lo que es el inciso A, de hallar esa tabla de probabilidades. Después, en este caso, recuerden, esta matriz es de costos. La que vimos la clase pasada era de utilidades, ¿ya? Entonces, la forma de hallar los valores, digamos, todos son sumas y multiplicaciones, si se dan cuenta, pero con la diferencia de la lógica que deben utilizar, ¿ya? Aquí no queremos saber cuánto vamos a ganar, sino cuánto nos va a costar. Entonces hacemos énfasis a los costos, ¿no? Cuánto nos cuesta, si pasa esto, si pido de más, si pido menos, si pido igual, ¿ya? Entonces ahí es donde varía eso. Entonces, una vez hemos hallado esto, nos dice, bueno, entonces determine la política de pedido óptimo. Entonces aquí simplemente, ¿qué se va a hacer? Toda empresa, institución que va a hacer es, tanto si es utilidades, va a querer ganar más, ¿no? Siempre va a querer ganar lo máximo posible. Y si estamos hablando en este caso de costos, lo mismo, ¿no? Siempre la empresa va a querer que gastar lo menos posible. Entonces, en base a eso, nosotros nos fijamos aquí. Como estamos hablando de costos, ¿cuál sería el costo promedio, costo esperado menor de estos de acá? Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el menor es 829. ¿Ya? Entonces, ¿qué diríamos? Que la mejor política bajo estas probabilidades que tenemos es de 1. O sea, comprar un televisor al mes es lo más beneficioso que nos podría salir. ¿Ya? Ok, entonces determina la política, va a ser Q, va a ser igual a 1. ¿Ya? Y listo. Eh, a ver, a ver, a ver. Aquí. Ok. Sí, Williams, tienes razón. A ver, aquí tal vez si yo cometí un error. Ah, sí. He puesto multiplicación en vez de sumar. Perfecto. Aquí debería ser S más S por 3, ¿verdad? 1080. Sí, tienes razón. Gracias. Aquí es 1080 por si acaso ya. De todas formas, el Excel yo se los voy a pasar corregido. No se preocupen por eso. En esta parte de la diagonal debería ser 1080. Aquí es pequeño error de typeo. 1080. Bueno, más bien no va a afectar en nuestra respuesta final, ¿ya? No afecta en la respuesta final. Mejor así, así, así. Ya, entonces sí, aquí está 1080. Gracias por aclarar eso. Perfecto. Listo. Entonces aquí sería 1080, ¿ya? Entonces de esa forma ustedes hallan y bueno, aquí el menor de esos cinco valores va a ser 829. Por lo tanto, para el inciso B, directamente la política va a ser, bueno, el costo mínimo es este, por lo tanto la idea, lo óptimo sería pedir un televisor, ¿no? Porque va a ser lo menos costoso en cuanto a las chances que tenemos de vender, ¿no? Las probabilidades que nos dan. Porque recuerden que esto nos estamos basando no solamente en los costos, sino en las probabilidades que la empresa tiene de experiencia, ¿no? O sea, estas probabilidades se nos dan de entrada. ¿Dónde están? Aquí.
¿no? Estas demandas de televisores, o sea, que sea cero, uno, 2, 3, 4, se nos da de entrada y las probabilidades, ¿no? De cada televisor cuánto es. Ya, entonces, finalmente sería esto, ¿no? El determinar la política que va a ser uno. Ya, listo. Entonces, no sé si tienen alguna duda o consulta. Ya, listo. Entonces, hasta aquí quedaríamos con la clase de hoy. Ya esto para cerrar el capítulo de inventarios, ¿no? Con esto ya habríamos culminado. Tal vez más adelante, dependiendo de la situación, vemos igual, según los compañeros que dicen, ¿no? Dependiendo si están de acuerdo tal vez en repasar esta parte. Eso ya vamos a ver más adelante para, sobre todo para los exámenes, ¿no? Ya pocas semanas tienen su segundo examen y ya para el examen final vamos a hacer tal vez algún repaso general de alguna duda, consulta que tengan. Pero hasta aquí prácticamente hubiéramos cerrado con este tema ya. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Entonces, hasta aquí la clase de hoy.